El cheesecake es uno de esos postres que no faltan en los mostradores de los restaurantes y pastelerías. Como se ven tan bonitos, creemos que son muy difíciles de preparar, pero para nada. Claro que puedes hacerlos en casa y que queden muy cremositos y deliciosos. ¿Qué te parece si me acompañas a ver la receta? Para empezar, en este recipiente tengo 180 gramos de galletas pulverizadas. Aquí ya las venden así, pero si solo consigues las galletas completas, ya sean Marías u otras, solo colócalas en la licuadora, procesador de alimentos para hacerlas polvito, o también puedes meterlas dentro de una bolsa y golpearlas con un rodillo. Pero bueno, ahora les vamos a agregar 100 gramos de mantequilla derretida. Aquí puede que necesites menos o un poquitito más de grasas que yo, dependiendo de cuánto absorban tus galletas. Así que ve añadiendo de poquito en poquito y ve verificando la consistencia. Para ello, toma una porción con tus manos y si ves que se junta bien, es decir que se forma un tipo de masita, quiere decir que ya está perfecta. También te vas a dar cuenta cuando esté lista porque esta mezcla se verá bastante húmeda. Y mientras hago esto, te recuerdo que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información y al final del video. Ok, ahora te muestro. Usaremos un molde de 20 centímetros de diámetro que debemos forrar con papel para hornear y así sea más fácil desmoldar. Vamos a vaciar la mezcla de galletas con mantequilla y después con una cucharita vamos a ir distribuyendo muy bien a que quede una base bien planita. Puedes terminar de hacer esto con tus manos o ayúdate como yo de un vaso con base plana y ve presionando a que quede todo bien compacto. La verdad que esta base de galletas es una de las más sencillas y más ricas. También puedes combinar las galletas con nueces o almendras molidas, canela y un poco de azúcar de ser necesario. En fin, ya lista nuestra base, llevemos al horno que ya debe estar a 175 grados centígrados. Hornearemos por 10 a 15 minutos o a verla ligeramente doradita por las orillas y la superficie. Al sacarla debemos dejar enfriar y reducimos la temperatura de nuestro horno a 160 grados centígrados. Y mientras la base enfría prepararemos el relleno. Para ello aquí tengo 480 gramos de queso crema. Le añadiremos 170 gramos de azúcar que voy a mezclar con 10 gramos de azúcar vainillada y un cuarto cucharadita de sal. Y sí puedes usar un poco menos de azúcar, pero para mí con esta cantidad queda con muy buen sabor el cheesecake. Y también si no tienes azúcar vainillada puedes utilizar solamente esencia de vainilla y te diré en qué momento agregarla. Por ahora vamos a mezclar a incorporar todo muy bien. De preferencia usa como yo tu batidor de globo manual. No es necesario que saques tu batidora eléctrica ya que no te va a costar nada de trabajo el batir porque el queso crema debe estar a temperatura ambiente. Aquí sí, entre más suave mucho mejor, pues eso te facilitará mucho el procedimiento. Lo que sigue es incorporar 220 gramos de crema ácida que como ves está bastante espesa y esto es por la cantidad de grasa que contiene. Aquí también es importante que esté a temperatura ambiente. Mezclaremos nuevamente a incorporarla muy bien. Al inicio vas a notar como que se forman grumitos, pero no te preocupes, solo sigue mezclando hasta que la crema se vea suave como te muestro en el video. Una vez se vea perfecta, añadimos 150 gramos de crema para batir o nata para montar, que otra vez debe estar a temperatura ambiente y debemos mezclar solo a incorporarla bien, a obtener una crema con una consistencia suave y tersa. Aquí te cuento que la razón por la que es mejor usar solo el batidor de globo manual es que así no mezclamos de más, ya que al usar la batidora eléctrica se introduce mucho aire a la mezcla y como resultado el pie o cheesecake se romperá por la superficie dejando una grieta que no te va a gustar. Dicho esto, ahora agregaremos 3 huevos y una yema, comenzando con el primer huevo y batimos solo a incorporarlo muy bien. Cuando eso suceda, añadimos el siguiente. Mezclamos otra vez y ya que esté bien integrado, añadimos el último huevo junto con una yema. Mientras mezclo, aprovecho para preguntarte cuál es el postre favorito de tu familia. ¿Te está gustando esta receta? Si es así, te invito a que te suscribas al canal, pues tenemos muchas otras recetas que pueden ayudarte. Además, así vas a saber cada vez que vayamos a subir un nuevo video.
En fin, ya casi está listo el relleno. Es momento de añadir 25 gramos de maicena que debemos tamizar para que se pueda incorporar mucho mejor. Seguiremos mezclando con nuestro batidor de globo manual hasta no ver restos de maicena en la crema. Como puedes ver, es muy fácil, solo es cosa de mezclar suavemente y se incorporará rápidamente. Por último vamos a vaciar el jugo de medio limón, el equivalente a 20 mililitros. Seguimos mezclando un poco más y aquí es donde debemos añadir la esencia de vainilla si es la que vamos a utilizar y necesitaremos unas 2 cucharaditas aproximadamente. Pero bueno, así de fácil ya tenemos el relleno cremoso, así que vamos primero por un recipiente más grande que el molde en donde vamos a vaciar la crema, pues este nos va a servir para cocinar nuestro cheesecake a baño María. Colocamos dentro nuestro molde con la base de galletas ya fría y bien cubierto por los lados con papel aluminio para que así no traspase el agua. Vaciamos toda nuestra crema de queso y aquí te cuento que mi molde tiene una altura de 6.5 centímetros, por eso la crema quedó justa. Yo te recomiendo que utilices un molde de 8 centímetros de altura para que quede un poco más de 1 centímetro sin llenar. Pasamos un palillo alrededor para remover las posibles burbujas que se formaron y golpearemos ligeramente el molde contra la mesa. Posteriormente vamos a vaciar agua caliente a que cubra aproximadamente centímetro a centímetro y medio de nuestro molde, tal como te muestro en el video. Con mucho cuidado vamos a llevar al horno, que en estos momentos ya debe estar a 160 grados centígrados. Hornearemos nuestro cheesecake por 1 hora a 1 hora con 15 minutos, incluso un poco más dependiendo de tu horno. A la hora puedes abrir para verificar si ya está listo. Te vas a dar cuenta cuando ya esté perfecto porque al sacarlo aún va a temblar por la superficie, pero solamente por la parte de en medio. Por las orillas ya debería estar un poco más firme. Eso quiere decir que ya está. Así que cerramos nuestro horno, lo apagamos y dejamos nuestro cheesecake ahí dentro por 1 hora más a que enfríe lentamente para que quede perfecto. Después de ese tiempo notarás que el agua ya se ha evaporado y el cheesecake estará más doradito por la superficie. Ahora, ¿qué creen? Hay que dejarlo a que se termine de enfriar a temperatura ambiente. Ya frío lo puedes retirar del molde en donde lo cocinaste a baño María, lo cubres con papel aluminio o una tapa y lo llevas al refrigerador por un mínimo de 6 horas. Mucho mejor si lo dejas hasta el día siguiente. Y bueno, a mí me encanta este postre con una salsa de fresas que es muy fácil de preparar. En un sartén añadimos 200 gramos de fresas cortadas en cubitos pequeños. Les vamos a agregar 60 gramos de azúcar y yo además le puse 1 cucharada o 10 gramos más de azúcar vainillado. Pero en lugar del azúcar vainillado ya sabes que en este momento puedes ponerle 1 cucharadita de esencia de vainilla y además 2 cucharadas de jugo de limón. Cocinaremos por unos 10 minutos a temperatura media-baja a baja mezclando cada cierto tiempo. Pasado este tiempo las fresas se verán muy suaves y van a liberar algo de sus jugos. Si quieres que espese un poco más puedes como yo mezclar media cucharada de maicena con 1 cucharada de agua fría. Es importante mezclar y mezclar muy bien para que así no se formen grumos en nuestra salsa de fresas. Vaciamos inmediatamente e incorporamos muy bien. Después de 1 a 2 minutos verás cómo ya la salsa espesa aún más. Pero queremos formar como un tipo puré, así que vamos a ir machacando los trocitos de fresas a que queden mucho más pequeñitos. No es necesario licuar, solo con machacar un poco es suficiente. Por último vamos a incorporar de 150 a 200 gramos más de fresas cortadas solo por la mitad. Mezclamos a que todas tengan un poquitito del puré que preparamos, apagamos nuestra estufa y debemos dejar enfriar antes de cubrir nuestro cheesecake con ellas. Así de fácil ya tenemos lista una decoración muy bonita para nuestro postre. Ok, al sacarlo del refrigerador voy a colocar sobre un plato para poder desmoldar fácilmente. Quitar el papel aluminio y al estar frío pues este procedimiento la verdad es que va a ser muy fácil y como ves el cheesecake
no tiene ninguna grieta por la superficie y se ve bastante cremosito. Retiraré el papel para hornear y listo, voy a quitar solamente de la base, lo voy a colocar en otro platito. Ya listo, en el plato en donde lo voy a presentar le voy a ir colocando la salsa de fresas por encima. Como puedes ver, se queda en la superficie por lo espesa que está. Y bueno, te comento que también puedes hacer la salsa con otras frutas, incluso congeladas, como por ejemplo arándanos, frambuesas, etc. Y llegó el momento que más me gusta, tenía ya muchas ganas de cortarlo. Mira lo cremoso y suave que está, combina perfectamente con esa salsa de fresas. Es un postre refrescante para compartir con la familia o amigos en esta temporada tan calurosa, pero igual en días muy fríos queda muy bien. Ya sabes que puedes decorarlo como más te guste, puedes usar caramelo, chocolate, etc. De cualquier forma, estoy segura que te va a encantar. Pero bueno, eso es todo. Espero que te ayude mucho esta receta y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.